Seguimos aquí en su matutino Su Mundo y tenemos la grata presencia de Graviel Sánchez. Por eso enfatizo Graviel, porque es el único Graviel que conocemos. Graviel Sánchez, que es coordinador nacional del Falpo, también es docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con él vamos a hablar de muchísimos temas, sobre todo los paros que han realizado en San Francisco de Macorís, exigiendo diversos reclamos del gobierno del PRM. Buenos días, Graviel, ¿cómo te sientes? Buenos días, me siento bien. Un saludo a todos los amables televidentes que a esta hora sintonizan este matutino interesante, número 1 en República Dominicana. Gracias. Así es. Bueno, hablabas de la huelga nacional, José Tomás Marino. Yo sé que incluso estábamos manifestando estos días sobre esta huelga, ¿verdad? La situación actual que arropa el país, sobre todo cómo está la población. Sí, mira, no sé, pero cuando uno analiza los años 70, 80, 90 y entramos en el 2000 también, los movimientos populares encabezados por diferentes grupos sociales, choferiles, etcétera, que hasta Copadeva en los barrios, junta de vecinos, el Falpo es el último movimiento, digamos, de intercambio social y de acción social de demanda que encabezó históricamente ya en los últimos años el país. Pero uno ha visto que en la medida que han ido entrando otros partidos al poder, las luchas y las manifestaciones en las calles por reivindicaciones han disminuido. Pero los problemas no han disminuido. O sea, lo que causaba las demandas para que el pueblo se lanzara a la calle sigue incluso hasta más grave. Sin embargo, los movimientos de protesta, reivindicativos, uno siente que se han ido mermando. ¿A qué achacaría usted? ¿Cuál sería la causa por la que hoy el pueblo se siente un poco desamparado de los sectores populares que llevaban las luchas del pueblo? Exacto, mira, fíjate, como tú has dicho, el Falpo es en la actualidad, digamos, modestia aparte, el único referente nacional de lucha que le queda al país. Nosotros nacimos en el año 1985, 14 de febrero, más de 3 décadas luchando y evidentemente no es que hemos dejado de luchar, no. La primera huelga que se le hizo al gobierno del PRM y a Luis Abinader se la hicimos nosotros y se la hicimos precisamente en el municipio de Bonao. Y constantemente estamos desarrollando luchas en esa dirección. Lo que pasa es que los tiempos han ido cambiando. Por ejemplo, las luchas donde hay sangre, luto, o sea, la gente no se quiere involucrar. La gente prefiere otros métodos de lucha. Si nosotros analizamos, por ejemplo, las grandes jornadas de lucha de la propia Marcha Verde, del 4%, o sea, de la lucha contra la cementera en los Haitises que se pretendía instalar, todas esas luchas se desarrollaron con gente. O sea, no es posible que una lucha sea llevada a un pueblo, a una comunidad, y se le imponga. Son la gente, son los comunitarios, es el pueblo que define su lucha, pero igual nosotros creemos que razones para la lucha habrá de sobra. Además, perdón, también hay un elemento importante. Por ejemplo, si tú te detienes a observar lo que fue la Marcha Verde, un número importante de sus dirigentes están colocados en el tren gubernamental. Entonces, definitivamente, bueno. Una de las cabezas es el embajador de España. Exacto. No, y otros, por ejemplo, otros también. Y otros están en el tren gubernamental. Que jugaron un rol de estelaridad, están en diferentes instancias del Estado. Que dicho sea de paso, trabajar en el Estado no es un delito. Yo soy un empleado del Estado, yo trabajo y también soy docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y eso no me inhabilita para ser un luchador social. Pero definitivamente nosotros venimos desarrollando una agenda de lucha en todo el país. Recientemente se realizó esa jornada huelgaria en San Francisco y se exigen prácticamente los mismos
problemas, las mismas reivindicaciones, construcción de la Plaza de la Cultura, asfaltado de las calles de San Francisco de Macorís con los diferentes pueblos que se conectan y a lo interno, construcción del hospital regional, o sea, son las mismas luchas. Es una pena que en nuestro país prácticamente las luchas sociales y populares no hayan podido evolucionar. Conversábamos fuera de cámara con Lorena, que es una activista en defensa de los animales, o sea, debemos como sociedad aspirar a que nuestras luchas no sean por un hospital, por el asfalto de una calle, sino cosas como esas, en defensa de los animales, porque eso establece que los problemas básicos, eso, agua, asfaltado de calle, luz, ya están resueltos y vamos elevando la lucha a otros niveles como la defensa de los animales que también tienen su derecho, es importante que se luche por ello. Por ejemplo, hablabas de la Marcha Verde, pero entonces uno dice, eso pierde credibilidad. Por ejemplo, estas luchas que siempre vemos, por ejemplo, estos grupos que salen a protestar, el tema de la Plaza de la Bandera, muchos fueron allí a exigir, por ejemplo, el tema de las elecciones municipales fallidas de febrero del 2020, una explicación, pero ahora mismo están en el tren gubernamental. ¿Cómo eso le quita la credibilidad, por ejemplo, a este tipo de luchas de manera orgánica, que sí salen a exigirle, sea X o Y gobierno, que le cumpla con sus derechos? O sea, ¿cómo esto le pierde credibilidad? Porque entonces cuando salen, después tú lo ves y tú dices, pero ¿y cómo esto? O sea, ¿cómo que tú estás llevando una lucha, pero también tú estás cobrando en el gobierno? Lorena, lo que pasa es lo siguiente, mira, para, digamos, la ciencia vinculada a poder explicar lo que tiene que ver con estos procesos sociales, como la Marcha Verde, grupos sociales, cuando tú desmenuzas, digamos, las características de Marcha Verde, tú te encuentras con que Marcha Verde duró demasiado tiempo, e incluso funcionando. ¿Por qué? Bueno, Marcha Verde era la unión, digamos, de un conjunto de organizaciones, individuos muy, muy diferentes. Ahí estaban, por ejemplo, para decirte algo, los pro aborto sí. y la gente que está contra el aborto, los pro haitianos contra los anti haitianos. O sea, es un movimiento que solamente puede unificarlo un solo tema, un solo, que es la lucha contra la corrupción y impunidad en ese momento. Yo recuerdo que, por ejemplo, nosotros duramos 3 semanas discutiendo la ruta de una de esas marchas. La ruta, solamente 3 semanas, porque era muy difícil llegar a acuerdos, llegar a puntos en común. Y en muchos de esos casos, por ejemplo, en esa misma foto que estamos ahora observando, que fue la que concluyó en el Centro de los Héroes, esa foto habla de una de las marchas más grandes que se ha realizado en este país. Por ejemplo, la persona que salió tomando la palabra en esa manifestación, originalmente no fue la persona que a lo interno del grupo que decidía se tomó la decisión que fuera esa persona, y al final otro grupo cambió y dijo, no, va a ser tal persona. Entonces, lo que te quiero decir es que hay tantos intereses que cada quien ala para su lado. Marcha Verde duró demasiado tiempo de existencia y no era posible abordar ningún tema que no fuera básicamente la lucha contra la corrupción e impunidad, por la diversidad de los sectores que confluían en Marcha Verde. Es una cosa demasiado grande. Pero mira qué foto, perdón que te interrumpa. Y este no es el encargado de compra y contrataciones. Así es. Mírenlo allá adelante, la Marcha Verde. Carlos Pimentel, entonces mi pregunta es, director de compras y contrataciones. ¿Esto fue un movimiento político? ¿Y quién costeaba esos recursos? Porque para poder hacer eso, toda esa gorra y todo eso poloche y toda esa ruta y todo eso, o sea, ahí había dinero. ¿Quién costeó eso? No, definitivamente la Marcha Verde fue un movimiento interesante, claro, bonito, político, que recibió, digamos, acompañamiento, que recibió financiamiento del pueblo dominicano y de todos los sectores. Yo en su momento también fui parte... ¿De cuáles sectores? Vocero de la Marcha Verde en algunos espacios, pero yo me refiero a esos sectores
de República Dominicana, los empresarios en principio dieron alguna colaboración, luego quisieron, digamos, narigonear un poco, eso no se aceptó y luego incluso hubo un empresario públicamente que expresó que se retiraba, que no colaboraba, pero hubo mucha gente que aportó. ¿Quién recibía todo ese dinero? No, yo no manejaba esa parte porque yo no era de la parte económica de Marcha Verde, sino yo era uno de los voceros y yo iba a programas, digamos, a expresar la ruta, a expresar el calendario de actividades, pero yo no estaba en la parte económica de Marcha Verde, pero mucha gente apoyó. De hecho, cuando íbamos a los pueblos, teníamos que aportar, Lorena, 100, 200, vamos para Santiago, y cada uno aportaba 100, 200, 300 pesos. Pero evidentemente que esas pequeñas sumas no eran los que financiaban a ese movimiento, claro que era un movimiento grande, el despliegue que se hacía era grande. Entonces también habían empresarios, gente buena. Yo creo que en este país hay mucha gente buena, empresarios honestos, pequeños y microempresarios que aportaban pequeñas sumas y ayudaban. Bueno, en las diferentes marchas se veían muchos dirigentes del PRM vinculados, eso es así, porque ahí se veían, incluso me parece, si no me equivoco, que en algún momento hasta el presidente de la República y su esposa participaron en algunas de esas marchas. O sea, siempre habrá razones, amigos televidentes y Lorena, para protestar siempre. Y los partidos, sobre todo cuando están en la oposición, utilizan la protesta, porque ahora recientemente vimos un partido frente a la Junta Central Electoral en la Plaza de la Bandera, que fue mira el presidente Luis Abinader. Exacto, recuerdo en algún momento que habían ido a una actividad. Leonel Fernández recientemente estaba en la Plaza de la Bandera presentando no, pero ese es su movimiento, ese es su partido. Un número de firmas, sí, pero se usa. Y vemos al PLD también que ha estado realizando marchas de la esperanza y cuestiones. Entonces, al final, los partidos cuando están en oposición siempre se vinculan a toda esa protesta y a toda. De hecho, en el año pasado, algunas protestas que se realizaron en Salcedo, en Bonao, vimos dirigentes PLDistas conocidos llamando a la protesta y vinculándose. De hecho, en Moca, en una jornada huelgaria que se realizó el año pasado, regional, vimos al comité municipal de Moca del PLD completo, llamando con su identificación, con su insignia, con su gorra, con sus símbolos, llamando al pueblo mocano y al país a integrarse a la protesta regional. O sea, que los partidos siempre se vinculan a la protesta cuando están siempre en la oposición. Una cosa es cuando están en oposición y otra es muy distinta cuando están en el gobierno. Vamos a hablar entonces, vamos a volver a las manifestaciones de protestas que ustedes han realizado en San Francisco de Macorís. ¿Cuáles son los principales reclamos? Hemos visto que ustedes no han recibido atención de las autoridades porque ni siquiera una comisión oficial fue a reunirse con ustedes. Esperamos nuevas manifestaciones de protestas en San Francisco de Macorís y recuérdele por favor a los amables televidentes cuáles son las demandas que generan este movimiento de huelgas. Mira, en San Francisco hay demandas históricas como en el país entero que no se han resuelto. Por ejemplo, parte de las exigencias que se están llevando a cabo y se están planteando en San Francisco está la construcción de una plaza que funcione como una plaza, digamos, pública y que pueda ser un espacio de diversión para la gente. Además, se está hablando de las diferentes calles que comunican a San Francisco con los diferentes pueblos como Río San Juan. Además, también se está hablando de la construcción de un hospital regional, la Plaza de la Cultura específicamente, un hospital regional también. Nosotros entendemos que razones para la lucha habrá siempre. Igual nosotros en nuestra agenda de lucha estamos llevando lucha. Por ejemplo, recientemente hemos expresado nuestro disgusto con lo que tiene que ver con el proyecto de ley de agua que el presidente Abinader está llevando a cabo. Nosotros decimos, miren, el agua es un derecho humano.
está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está consagrado en la Constitución Dominicana. Además, hay una ley en República Dominicana que establece el derecho al agua. Y no entendemos por qué un bien estratégico del país tiene que ir a manos de una empresa israelí. Esa gestión de ese recurso estratégico tiene que ser administrada, dirigida, gestionada por el Estado Dominicano. ¿Por qué? Porque precisamente es un recurso estratégico, el agua, la luz, el transporte, la educación. Esos bienes y servicios que ofrecen los estados no pueden estar gestionadas por un estado extranjero. Lo que hemos visto con esta empresa que va a gestionar el agua en República Dominicana es que incluso es la misma que la gestiona en Israel y limita a los palestinos el derecho al agua. Entonces, nosotros decimos, mire, hay que tener cuidado, porque en este gobierno se habla mucho de eso, alianza público-privada, pero cuidado, nosotros hemos expresado nuestra preocupación de que eso no sea más que una privatización soterrada. Hay que tener cuidado porque este país no va a permitir que un recurso vital como el agua le sea privatizado, dirigido por una empresa extranjera. Entonces, reitero, el agua es un derecho humano, que nosotros no vamos a permitir. Un derecho común, un bien común. Sí, pero está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está consagrada en la Constitución Dominicana. Entonces, nosotros no vamos a permitir que este recurso sea privatizado, señor presidente Luis Abinader. Esto es complicado. Entonces, vemos un afán muy fuerte de lo que tiene que ver con esto, alianza público-privada. No entendemos como que si el Estado fuera una especie de mal administrador. Presidente, en el sector privado hay tanta o más corrupción que en el Estado. Por eso nosotros nos hemos opuesto y nos vamos a poner a la privatización del agua. También otro tema al que le estamos dando el frente es a la construcción de la barcaza en Asua. Miren, no es posible que se instale una barcaza. Primero, esa barcaza se iba a instalar en Boca Chica. Se organizaron y no quisieron, y ahora entonces la llevan para los negros en Asua. Los pobladores de los negros en Asua no quieren la barcaza porque dicen que afecta su sistema. Los pescadores están viendo cómo su sustento, que es la pesca, se está viendo afectada. De hecho, hace ya un tiempo presentaron cientos de peces que estaban siendo digamos, muertos por los efectos de estas dos barcazas. Estaba en Cuba y ya regresó la barcaza. Entonces, presidente, se supone que usted va buscando la reelección, pero usted no puede irse en contra de lo que los ciudadanos, en este caso de los negros, están planteando, que no quieren la barcaza porque afecta. No tiene un estudio de impacto ambiental, no tiene un visto bueno de la Academia de Ciencias. La Academia de Ciencias dice que no hay un estudio de impacto ambiental, la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Entonces, pero lo más importante, y ese consentimiento social, que es lo más importante, puede haber un estudio de impacto ambiental, puede haber una, digamos, actitud positiva de la Academia de Ciencias de aprobar el proyecto, pero si al final el pueblo, que es el que se va a ver afectado, no plantea que está contento con este proyecto, yo definitivamente creo que no se debe construir y busque otro lugar, porque definitivamente el pueblo dominicano expresa con claridad, por lo menos el de los negros, que no quiere la construcción de la barcaza. Mira, la generación de los 70, los 80, los 90 y principios del 2000, siempre los grupos de dirigentes populares también tenían paralelamente toda una campaña de educación comunitaria, de educación para el pueblo, porque a la hora de hacer un llamado se compactaba mucho más el asunto. ¿Cómo están ustedes a nivel de contacto con la comunidad para que la comunidad, digamos, se exprese y luego que una manifestación, una huelga sea, digamos, el último mecanismo que se agota para exigir al gobierno, ¿no? ¿Cómo ve
Porque es que recuerdo Copadeva, cómo Copadeva trabajaba, tenían todos unos folletos, unos materiales que distribuían y tenían un encuentro comunitario. Pero ahora lo que estamos viendo es como el movimiento popular como una plataforma previa para dar un salto político. Cuando uno ve gente como un amigo que uno quiere tanto como Fidel, que es político, pero que está por allá encopetado en un cargo, tú sabes. Embajador en Uruguay. Y uno dice, caramba, ¿qué pasó con mi lucha popular? Tú sabes. Sí, mira, a propósito, nuestro lema en el Falpo, precisamente educar y organizar para el poder popular. Hay que establecer alguna diferencia. En el caso del Falpo y Copadeva tiene vínculo, es una ONG, digamos, tiene presupuesto y trabaja con unos recursos que el Falpo nunca ha tenido. El Falpo es un grupo popular que se autosostiene y que evidentemente ha perdurado por más de 3 décadas, pero hay que establecer esa diferencia. Nosotros no recibimos financiamiento de ninguna instancia, ni nacional ni extranjera. Copadeva sí tiene unos recursos para desarrollar su política, pero igual hay un proceso evolutivo en la República Dominicana, esos movimientos sociales de la década, digamos, previo a lo que es el año 1984, con las pobladas o estallido social del 84, que surgieron, digamos, los comités de lucha popular. Ahí está, digamos, el génesis del movimiento social y popular en la actualidad. Ahora bien, de allá a acá ha habido muchos cambios. El movimiento popular viene, digamos, transformándose. Antes, el método principal era justamente la huelga desde el Falpo. A partir del 2010, nosotros hemos ido en un proceso, digamos, de evolución en nuestra lucha. Antes, la primera línea era una huelga. Luego nosotros hemos ido introduciendo cambios. Por ejemplo, ustedes recordarán hace unos añitos donde varios dirigentes del Falpo nos presentamos en la Procuraduría General de la República, lanzamos excremento como una forma de llamar la atención. Para mucha gente se puede ser una acción contundente, pero es mejor presentarse a la Procuraduría y lanzar heces que lanzar piedra a los cristales o darle una pedra a una gente. Eso es, digamos, más suave desde el punto de vista de la agresión que pueda recibir una persona. Entonces, eso no es muy ofensivo, porque recuerdo bien ese momento en que ustedes fueron y lanzaron esos fecales a la Procuraduría General de la República. Y a la Cámara de Diputados. Era también, una manera de ustedes manifestar su descontento con la manera en cómo estaba llevando el Ministerio Público de la República Dominicana casos tan importantes como la lucha contra la corrupción, por ejemplo. Lo que pasa es que en ese momento nosotros entendíamos que en la Procuraduría General de la República precisamente el olor nauseabundo que salía era precisamente ese, y por eso nosotros fuimos a lanzar esos fecales. Pero eso no lleva al desorden, por ejemplo, como pierde la esencia de la lucha, porque se supone que debe de ser algo con respeto, ¿verdad? Con altura, pero lanzar ese fecales, o sea, eso cualquieriza y deja mucho que decir. No, Lorena, lo que pasa es que quienes cualquierizaron al Ministerio Público fue precisamente Jean Alain y su grupo. Se habla de que incluso en el sótano de la Procuraduría se envasaba romo, o sea, eso era un desorden. Se envasaba romo. Jean Alain se llegó a decir que contrató por millones y millones de pesos a un asesor, porque él era un candidato presidencial, iba a ser presidente de la República. O sea, y nosotros entendíamos que en este momento lo que se merecía era precisamente lanzar ese. Luego con Miriam, nosotros fuimos en una acción de desagravio a esa institución y lanzamos flores, acompañamos por más de 21 días, porque nosotros decimos, mire, Miriam Germán Brito, con todo los tropiezos que ha tenido todo este proceso, Miriam Germán Brito es uno de los puntos más luminosos del gobierno de Luis Abinader. Miriam Germán Brito. Pero no la Procuraduría.
La justicia independiente. Lo que pasa es que, mira, yo no soy abogado, pero el pueblo tiene que entender, cuando se habla de justicia, hay dos componentes en la justicia, que es la que administra Miriam Germán Brito y la que administra un dirigente del PLD, del Comité Central, que es Henry Molina. O sea, los jueces lo dirige Henry Molina, los fiscales y el Ministerio Público lo dirige Miriam Germán. Son dos componentes y ya esos jueces y muchos de esos fiscales están colocados de hace décadas. Miriam Germán, con todo el cariño y el respeto que le tengo, ha tenido toda la voluntad del mundo. Pero que sean del PLD no significa que sean corruptos. No estoy diciendo que sean corruptos. Lo que pasa es... Tú se ha caído poder. Sí, lo que pasa es que Miriam Germán representa al Ministerio Público, pero está el otro poder judicial, que es precisamente el que dirige Luis Henry Molina, que Miriam no tiene ninguna incidencia en él, y son los jueces. Muchas veces le varían la medida de coerción a una persona que está acusada de corrupción. La justicia no sirve. No, pero Miriam, que representa a los fiscales, pidió, digamos, 1 año de medida de coerción. Y los jueces la variaron. No es culpa de Miriam Germán Brito. Lo que pasa es que nosotros, esa bifurcación, digamos, de la justicia, no la manejamos porque no somos juristas. Pero Miriam Germán Brito, a mí me consta, me lo ha dicho incluso en su despacho, tiene toda la voluntad. Yo le decía, magistrada, la penúltima vez que la vi, magistrada, pero la gente quiere gente preso, el pueblo quiere ladrones de todo partido, de lo que pasaron, de lo que viene. Y me dice, Graviel, es que si un funcionario se roba un dinero, por eso nosotros no podemos simplemente trancarlo, es que tenemos que demostrar que se lo robó. Si no somos capaces de demostrar que se lo robó, no podemos someterlo a la acción de la justicia. De ahí que finalmente, ya caramba, contigo se puede seguir hablando. Uno, frente a esta tecnología de la infocracia, de la fake news, de estas nuevas modalidades de las luchas, ¿será que estamos nosotros frente a prepararnos para una digitalización de las luchas populares? Definitivamente eso es así. Antes nosotros teníamos como método, digamos, de anunciar nuestras actividades pegando afiches. Ya los afiches no se pegan. Nosotros, además, a mí particularmente siempre me ha parecido un poco irrespetuoso que usted tenga su casa bonita, bien pintada, y venga un grupo popular y le pegue un afiche frente a su casa. Eso a mí nunca me gustó, ni siquiera antes. Hoy hay un proceso, la comunicación digital ha impactado, la inteligencia artificial definitivamente ya está con nosotros y la mayoría de propaganda para cualquier tipo de acción, asamblea, lucha, se hace digital. Un flyer, como le llaman ahora, resuelve el problema, un afiche digital, se envía y llega a cientos, si no miles, o cientos de miles de ciudadanos, contrario al proceso anterior que había que buscar un cliché, empezar a comprar papel. Me acuerdo, íbamos a Chan con Chan ahí cerca de San Carlos y ahí había que empezar a pintar, luego se compraba harina. O sea, todo es un proceso que ha sido relegado, que ha ido evolucionando. Ahora un diseñador se sienta con unas herramientas digitales y te hace un afiche, te hace un flyer y eso llega, el mundo entero lo recorre. Entonces, definitivamente los grupos populares, tanto en la propaganda también como en los métodos, nosotros creemos que deben ser los pueblos que definan su lucha y donde hay sangre, la gente no quiere vincularse. Si te convocan donde va a haber tiro, va a haber muertos, la gente entonces no quiere vincularse. Por eso son los pueblos que van estableciendo los métodos de lucha y cómo quieren que esas luchas sean desarrolladas y finalizadas. ¿Habrá una jornada nacional de manifestación, de protesta, si el gobierno no atiende estos reclamos que ustedes han planteado? Mira, yo pienso que las luchas tienen, digamos, su calendario. Básicamente, la jornada de lucha en República Dominicana se monta básicamente regionales, nacionales, entre febrero y abril, como en una primera parte. Y luego, entre septiembre, octubre y noviembre. Esas son como dos épocas importantes de lucha. Ya estamos prácticamente en el último trimestre del año. La jornada huelgaria, se está convocando una jornada huelgaria, vamos a ver cómo se da, estamos en conversación con los organizadores, pero es importante... Aquí están como vagos, en la del distrito.
Ya, no, lo que pasa es San que... Francisco está activo, pero... Sí, lo que pasa, la última huelga que se hizo en el distrito se la hicimos nosotros a Danilo Medina y evidentemente tuvimos que profundizar mucho porque... ¿Hace 3 años ya? Porque los sindicatos de choferes que son un soporte importante, en ese momento solamente contamos con Fenatrano y Juan Uvieres. Entonces, cuando tú no tienes un apoyo de los sindicatos, es muy difícil realizar una jornada huelgaria, sobre todo en el distrito. Pero el tema de la guagua, el transporte. Sí, porque si los sindicatos, y muchos sindicatos, la mayoría, incluso el propio Fenatrano, está administrando corredores, entonces eso complica un poco las cosas, porque ¿quién va a ver a Mochotrán, por ejemplo, apoyando una huelga? ¿O quién va a ver al senador de Santiago Rodríguez apoyando una huelga? Por eso mismo, Antonio Marte, no la están apoyando. La población tiene que llevar la contraria, o sea, eso no puede detener la lucha, los ideales. Lorena, siempre habrá razones para la protesta. El pueblo dominicano no se puede dejar matar. Donde quiera que haya la necesidad de organizar una protesta, ahí habrá una protesta y nosotros estaremos acompañando. ¿Qué necesidad? Y ustedes le hicieron hace 3 años y están poniendo todo eso gigante. No, lo que pasa es que las protestas son un conjunto de acciones previas. O sea, nosotros no decimos, nos levantamos y decimos, mañana hay una huelga. No, nosotros hacemos primero un conjunto de acciones para luego terminar, porque la huelga no es el inicio, la huelga es el final. Nunca se debe iniciar por una huelga. La huelga es el proceso final. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, esperando, ¿verdad?, que esas posiciones sigan, ¿verdad, José Tomás? Firmes y sí, que el movimiento social... Y que eso no le impide a ustedes salir y protestar, que los transportistas, que no, antes no se veía eso, antes la gente salía, claro, organizado y sin violencia. Bueno, hemos tenido a Graviel Sánchez, que es el coordinador nacional del Frente Amplio de Lucha Popular, el FALPO, con nosotros en el día de hoy, a quien agradecemos la distinción de visitarnos y que vuelva nuevamente cuando tengan nuevas manifestaciones de protesta o informaciones importantes que ofrecer a la comunidad dominicana. Así es. A la lucha, pueblo. Vamos a la pausa.